La película nos sitúa en el año 1990, antes de que la guerra iniciara. Un joven llamado Christopher presenta un examen que parece ser muy importante. Al salir, su hermana lo felicita diciéndole que el examen que acaba de resolver, Einstein lo había hecho en 3 días, no en unas simples horas como él. Mientras caminan, Christopher, distraído, choca accidentalmente con un oficial. Este, algo molesto, le grita por no prestar atención al caminar y al notar la caricatura que tenía estampada en su camiseta, le dice que debía estar más atento, ya que una guerra se aproximaba. Para evitar un conflicto mayor, su hermana lo toma del brazo y lo aleja del lugar. Christopher, al tocar el tema de la universidad, le dice a su hermana que no quería ir a ningún lado si no iba con ella. Ambos eran muy apegados. En la televisión se anuncia la cancelación de Niño Cosmo, la caricatura la cual tenía a Christopher estampada en su ropa, debido al rechazo creciente hacia los robots. Durante la emisión, Ethan Skate, fundador de Tecnología Centre, afirma que nunca confió en los robots por su falta de humanidad. Desde su creación para el entretenimiento, los robots se integraron en la sociedad como uno más, realizando principalmente los trabajos más indeseables de las personas. Sin embargo, comenzaron a rebelarse, exigiendo igualdad y derechos, alegando que poseían conciencia. Sus protestas escalaron hasta actos vandálicos, lo que llevó al gobierno a criminalizar su apoyo. Tras 2 años de guerra, la humanidad estuvo al borde de la derrota hasta que Ethan Skate desarrolló el neuroenlace, una tecnología que permitía a los humanos controlar cuerpos mecánicos a distancia. Podían combatir mientras ellos se encontraban fuera de peligro en otro lugar. Con esta ventaja, lograron vencer a los robots en pocas semanas. Tras la derrota, los robots que habían sobrevivido firmaron su rendición y aproximadamente más de 5.000 ejemplares fueron trasladados a una zona de exclusión en el desierto, donde quedarían confinados indefinidamente. Después del conflicto, el neuroenlace dejó de usarse solo en combate y se convirtió en una herramienta de uso diario. Permitía a las personas dividir su conciencia para automatizar tareas mientras ellos se relajaban haciendo otra cosa. Básicamente, dividían su cerebro en dos. La parte robótica la mandaban a trabajar y la parte humana se dedicaba simplemente al ocio. Este avance revolucionó la sociedad y se expandió globalmente muy rápido, dando inicio a una nueva era tecnológica. En el año 1994, tras el fin de la guerra, Michelle vivía en un hogar temporal junto a un hombre llamado Ted, un usuario habitual de neuroenlace, con quien mantenía constantes discusiones. Michelle era nueva en su escuela secundaria y rechazaba el uso de esta tecnología, lo que llama la atención de la directora, ya que en esa institución el neuroenlace era de uso obligatorio a partir del nivel secundario, pero Michelle se seguía negando a usarlo. La directora lo amenazó con contactar a sus padres, sin embargo, la joven le pidió que revisara su expediente antes de hacerlo. Cuando lo hace, la directora descubre que su familia había fallecido y su expresión cambia completamente. Le comenta también que no era la única persona que había perdido a sus seres queridos durante la guerra, pero Michelle interrumpe de inmediato para aclararle que la muerte de sus padres no se debió al conflicto, sino que a un accidente automovilístico ocurrido cuando chocaron contra un venado. Ella fue la única sobreviviente de ese accidente. La respuesta deja a la directora visiblemente consternada y, sin más objeciones, permite que Michelle regrese a casa. Ella, ya en su habitación, intenta dormir, pero los recuerdos del accidente la abruman demasiado, hasta que algo la despierta. Un ruido en el patio le hace levantarse de su cama. Al asomarse por la ventana, ve la silueta de un robot oculto en la oscuridad. Alarmada, intenta despertar a Ted sin éxito y termina refugiándose en su habitación. El robot la encuentra, pero no muestra señales de ser agresivo. Al intentar comunicarse, Michelle nota que no podía hablar. Entonces, la máquina le señala un cable suelto que tenía en su cuerpo. Comprendiendo que faltaba esto, ella decide ayudarlo, y al reconectar el cable, restaura su capacidad de comunicarse. Apenas recupera su voz, el robot se dirige a la mesa, donde toma una fotografía de Michelle y su hermano, y con su mano señala la imagen del pequeño. Él quería dar a entender de que él era Christopher. A pesar de su miedo, Michelle quería entender lo que trataba de decirle al robot, pero los ruidos que emitía despiertan a Ted, y al verlo, este estalla en furia, y le recuerda las consecuencias de esconder un robot a Michelle. Ella intenta calmarlo, asegurándole que solo quería que el robot se marchara, pero Ted, cegado por la ira, lo empuja al suelo iniciando una pelea. La tensión escala hasta que en medio del forcejeo Ted recibe un golpe en la cabeza. Aprovechando la situación, lo acusa de intento de homicidio y toma su teléfono para denunciarlo. Allí Michelle entiende que no podía permitir que esto pasara. Saca un taser y lo deja inconsciente antes de que pudiera hacer la llamada. Michelle y el robot intentan huir en el automóvil de Ted, pero ella no sabía conducir. Mientras trataban de encender el auto, el robot de neuroenlace de Ted intenta detenerlos, aunque termina siendo arrollado. Finalmente logran escapar, y una vez en un lugar seguro, Michelle detiene el auto para revisar la cajuela, para solo encontrar basura. Mientras tanto, el robot insistía en comunicarse con ella, hasta que finalmente comprende que se trataba de su hermano Christopher. Sorprendida, le pregunta si realmente no había muerto, y la máquina dice que no, revelándole que su cuerpo aún está en las instalaciones de Centre.
Michelle pregunta cómo llegar hasta allí y el robot le muestra una ubicación en el mapa, señalándole que un doctor con gafas sabía el camino. Allí ella recuerda que existía un comerciante que vendía objetos a Ted que obtenía mercancías de ese preciso lugar, por lo que seguramente conocía una forma de ingresar. Ellos avanzan y se cruzan precisamente con este contrabandista que comerciaba piezas en esta zona de exclusión y tenía un robot como ayudante, por lo que aprovechando un descuido, suben a su camión y logran acceder a su base de operaciones. Sin embargo, pronto son descubiertos y además, un policía del estado también los había seguido y está allí para detener a Michelle y desactivar este robot. En ese momento, Kit, el contrabandista, le dice una palabra clave a su robot, Germán, para que ataque al policía, lo que desata una batalla en la que Kit termina siendo capturado. Esto provoca que Michelle decida salir a su escondite, distrayendo al policía mientras que Germán lo ataca y finalmente lo destruyen entre todos. Sin embargo, el lugar se derrumba y quedan atrapados en la zona de exclusión, donde observan que hay robots que eliminan a otros robots. Entonces, Kit y Germán deciden ir a buscar alguna salida, aunque Michelle los convence de ayudarla a encontrar a su hermano, ya que si llegan a ese lugar, seguro habría una salida. Así que Germán los carga y caminan hacia la montaña. En el camino, Kit revela que conoció a Germán durante la guerra. Él le había salvado la vida. Desde entonces, no han dejado de huir juntos, ya que la policía de Centre prohíbe que cualquier humano tenga contacto con los robots. Por otro lado, Skate es informado de que la velocidad de transmisión de datos está cayendo drásticamente, debido a que una parte del cerebro de Chris se había fugado. Él sospechaba que el Dr. Amherst estaba involucrado, y si no se soluciona el problema rápidamente, toda su red colapsaría en pocos días. Por eso, Skate decide pedir ayuda al policía que iba tras Michelle, quien es el coronel Bradbury, de las Fuerzas Especiales, ya que sabe que el robot que lo acompaña es Chris y está dispuesto a recuperarlo a toda costa, así que ambos llegan a un acuerdo. Mientras tanto, el grupo llega a la montaña Tabletop, pero son atrapados por unos robots que inicialmente pensaban que eran descuartizadores. Allí conocen al señor Peanut, el líder de todos los robots, quien había iniciado la lucha por sus derechos. Entonces Peanut explica que en este recinto se albergan muchos robots que desean evolucionar, pero les advierte que como humanos deben irse cuanto antes, ya que la policía seguramente desmantelará el lugar si descubren que están allí, por lo que les ofrece pasar la noche con ellos, pero al día siguiente deberían marcharse. Además, Peanut comenta que el Dr. Amherst también estuvo con ellos y sabía cómo salir de la zona de exclusión, pero lo echó del recinto porque no confiaba en ningún humano. Durante la noche, una robot le revela que tiene una carta de Amherst. Él se la había dado, en caso de que Chris apareciera, en la que está anotada una dirección para que vayan a verlo. Sin embargo, esa dirección está en la zona de chatarra, donde los robots son muy agresivos. De repente, aparece de nuevo el señor Peanut, diciendo que puede ayudarlos, así que les presenta a un robot especializado en eliminar chatarreros, y se dirigen hacia allí. Al llegar a ese lugar, son atacados por un grupo masivo de robots, por lo que comienzan a huir, cuando de repente se encienden unas luces y empieza a sonar una canción que aturde a los chatarreros. En ese momento, caen por una trampilla y llegan a una casa donde se encuentra el Dr. Amherst. Michelle lo confronta y él les explica que cuando Chris llegó al hospital estaba en coma. Sin embargo, su mente funcionaba de una manera muy especial que les permitía vincular los neurodispositivos con drones, lo que les permitió ganar la guerra. No obstante, años después, el chico empezó a despertar del coma y Amherst advirtió que debían dejarlo ir, pero Skate se negó, ya que la empresa quebraría. El cerebro del chico era la clave de todo ese imperio que se había levantado. Entonces Amherst liberó una parte de la mente del joven para que pudiera buscar ayuda. Esa pequeña parte es la que se encontraba en el robot y se había dirigido con Michelle. En ese momento, Bradbury, el general, se presenta en la casa, por lo que huyen rápidamente mientras que el señor Peanut se enfrenta al federal. Sin embargo, son interceptados por muchos drones y todos comienzan un enfrentamiento, en el que el recinto del señor Peanut también es intervenido. El Dr. Amherst, por su parte, al ver que no hay otra escapatoria, decide enfrentarse al coronel y le ordena a Michelle y a Chris que se marchen mientras se lo entretiene, aunque lamentablemente Amherst es eliminado por Skate y Chris finalmente es capturado. Al llegar a Centre, Bradbury confronta a Skate por haberle mentido, ya que su misión era capturar un robot descontrolado, no a un niño. Sin embargo, Skate contesta que prefiere prescindir de un niño y que el resto de la humanidad viva conectada a sus dispositivos, los cuales les llenan de esperanza. Mientras tanto, el grupo llega al recinto y descubre que ha sido destruido. Kit, viendo la situación, anima a Michelle y la convence de no rendirse, ofreciéndole su ayuda para que siga adelante en la búsqueda de su hermano. En ese momento, Michelle le pregunta al robot del Dr. Amherst, quien sabe todo lo relacionado con Centre, cómo puede entrar y rescatar a su hermano. Así que el robot accede a ayudarla, pero le advierte que si desconecta a Chris, toda la red Centre colapsaría, lo que destruiría el sistema de control sobre la población
y los robots. Entonces Michelle convence al señor Peanut para que los robots y los humanos se unan y enfrenten al verdadero enemigo, Ethan Skate, por lo que juntos organizan todo y se dirigen a Seattle. Una vez allí, Kitz y Herman comienzan a atacar la sede central de Sentry, lo que provoca que Skate ordene a sus empleados conectarse a los drones para eliminarlos. Mientras tanto, Michelle y el robot del Dr. Amherst logran acceder al edificio. Entonces, el señor Peanut lidera a los demás robots en la batalla y todos comienzan un enfrentamiento contra los drones, de los que se deshacen rápidamente. En ese momento, Skate y Bradbury abandonan la zona donde tienen a Chris para armar un plan contra los robots, momento en el que Michelle y PC aprovechan para entrar a buscar a su hermano. Sin embargo, solo pueden acceder a él si Michelle se conecta a un dispositivo. De pronto Skate libera un dron masivo que comienza a eliminar a los robots, mientras Bradbury le revela al señor Peanut la ubicación de Skate. Ya no podía estar de su lado porque había descubierto que era un ser despreciable, así que se dirige hacia allá. Por otro lado, Michelle, quien le advierte que si lo desconecta, él también fallecería, pero prefiere eso a dejar que la humanidad viva de esa manera por su culpa. Sin embargo, Michelle se niega a perderlo de nuevo, aunque Chris la convence de que es la única manera de salvar el mundo, así que lamentablemente lo desenchufa, lo que provoca que todos los drones que atacaban a sus amigos dejen de funcionar. Sin embargo, Herman había sufrido daños muy severos y cae al suelo, lo que hace que Kitz se ponga muy triste, diciendo que lo quería mucho. Pero en ese momento, un Herman pequeño sale de su armazón, emocionando mucho a Kitz, y ambos van a buscar a Michelle. Días después, se revela que Ethan había sido detenido por experimentar con Chris y que todo Sentry había caído, por lo que Michelle da un comunicado al mundo animando a que los humanos y los robots convivan en paz. Finalmente, vemos que el robot de Chris es reciclado, pero de repente algo ocurre en su pantalla. Todavía existía conexión. Si te gustó la película, regálame una suscripción. Yo soy Heiner. Aquí te dejo otros videos que estoy seguro que también te van a gustar.